Hola, buenos días a todas. ¿Cómo están ustedes? Vamos a empezar a hacer una síntesis de la clase, de todas las clases que venimos trabajando a lo largo de este curso, ¿sí? Hoy llegamos a la clase 6, que ya empezamos a entrar en lo que es la etapa de cierre. Vamos a ir haciendo una síntesis. Yo voy a ir trabajando con ustedes con una síntesis de todo el trabajo que ustedes han hecho en este periodo. Cuando empezamos la clase 2, trabajamos aspectos que tenían que ver con pensar propuestas de enseñanza en relación, cuál era la concepción de enseñanza que teníamos y cómo se relacionaba esto con el lugar de trabajo del docente en los jardines de infante. Para esto ustedes hicieron 3 actividades obligatorias. La primera fue armar el diario, ¿sí?, que luego retomamos en la clase 5, ahora vamos a llegar al diario. Subieron una planificación, que podía ser un proyecto, una unidad o una secuencia didáctica a modo de ejemplo. Tenía que ser para una sala de 3, de 4, de 5, siempre pensando en los jardines de la provincia de Buenos Aires. Y por último, participaron en ese foro de planificación, ¿sí? En ese foro de planificación y en ese diario, en esa planificación y en esa clase, algunos interrogantes que fueron rondando un poco el trabajo de todas ustedes, que tenía que ver con qué entendemos por planificación, para qué planificamos, cuál es la finalidad, qué interrogantes nos planteamos, qué criterios nos planteamos antes de planificar, cuáles son los obstáculos reales que encontramos en las instituciones cuando tenemos que planificar, cómo planificamos la tarea, qué modalidades organizativas de la enseñanza utilizamos para planificar, ¿sí? Cuáles son estos componentes, qué componentes negociables e innegociables encontramos. ¿Qué lugar le damos a los emergentes de la sala en relación no solo a los intereses de los niños, sino también a las necesidades? Ahora vamos a avanzar un poquito en esto. Para ello trabajamos los textos de COLS, de la programación de la enseñanza, trabajamos el diseño curricular como el encuadre de todo nuestro recorrido, ¿sí? Ya en la clase 3 entramos a trabajar y profundizar la diferencia o las distintas modalidades, y ahí nos encontramos con la unidad didáctica y el proyecto. Sobre esto profundizamos en las orientaciones para pensar la enseñanza, en cuáles son las puertas de entrada para la unidad y cuál es la puerta de entrada para el proyecto. Acá teníamos como 2 modelos, si se quiere, que fueron tomados de la Dirección Provincial de Educación Inicial, que es la tintorería del barrio como una modalidad para trabajar la unidad didáctica, donde el acento estaba puesto no tanto en los componentes de la planificación, sino en poder entender la lógica del recorte del contexto en relación al ambiente y cuáles son las preguntas problematizadoras, ¿sí? Después trabajamos con el proyecto La Cartelera de Bichos, cuyo eje estaba puesto en el producto final. Fuimos avanzando, hubo un foro de participación, de proyecto y unidad, que si ustedes ingresan ahora al foro van a encontrar en una síntesis con todos los aportes de ustedes, un cuadro comparativo, ¿sí? Y ahí trabajamos un poco algunas ideas claves que nos ofreció y nos prestó nuestra coordinadora, que tenía que ver con para qué planificar por proyecto y para qué planificar por unidad, ¿sí? Dentro de ese cuadro comparativo nos encontramos con, entre otras cosas, que la puerta de entrada de la unidad es el recorte del ambiente, es decir, que no pueden faltar contenidos de ambiente en una planificación de unidad didáctica. Tampoco pueden faltar contenidos de prácticas del lenguaje, ya que las prácticas del lenguaje se sostienen a partir del desarrollo de otras áreas, y tampoco puede faltar contenido de juego, ¿sí? Los otros contenidos son negociables. Por otro lado, el proyecto áulico, vimos que entrábamos con una problemática contextualizada, es decir, es una problemática del jardín, por lo tanto el producto final va a ser el que direcciona y el que tracciona toda la planificación. Y acá lo que estamos pensando es no solamente en el producto final, sino en la fundamentación de por qué este proyecto en esta sala debe desarrollarse de esta manera, ¿sí? ¿Para qué planificamos por unidad didáctica? Bueno, planificamos para conocer no solo la realidad del niño, sino también, como plantea el marco del diseño, es ampliar los repertorios culturales. Ofrecemos al niño también mundos desconocidos para ellos. ¿Para qué planificamos por proyecto? Necesariamente para trabajar una problemática, ¿sí?
¿Cuál es el propósito de la unidad didáctica? El propósito de la unidad didáctica es que los niños conozcan el ambiente natural y social, no solo el social y no solo el natural, sino ese entramado que se va dando en esta realidad social. ¿Y para qué pensamos el proyecto en relación a los propósitos? Acá lo que estamos pensando es cómo contextualizamos este producto. Algunas cuestiones del producto que puede ser, esto lo plantea Ana Malajovic, ustedes tienen en la biblioteca en la clase 5 esta diferencia, es que el producto puede ser tangible o intangible, es decir, no necesariamente todo lo que yo voy a planificar es para mostrar a las familias, para hacer una exposición, para hacer algo concreto, sino como ella da el ejemplo del cepillado de dientes, puede ser la incorporación del hábito, es decir, pero la maestra tiene que tener en claro para qué quiere planificar así. Después hablamos un poco del tiempo, la unidad didáctica, el tiempo dura entre 2 y 3 semanas, no hay unidades didácticas de una semana y no hay unidades didácticas de 2 meses. Sí es muy variable el proyecto, el proyecto dentro de las modalidades organizativas es el que ofrece la mayor flexibilidad no solo en cuanto al tiempo, sino en cuanto a los contenidos, ¿sí? Las áreas del proyecto, y si pensamos en los contenidos, siempre tenemos un área principal y después tenemos áreas transversales. Lo importante es que ustedes cuando planifiquen puedan respetar el criterio de diversidad, ¿sí? Si yo planifico la unidad didáctica y ya tomo contenidos de ambiente, sería interesante que los proyectos puedan abarcar otras áreas que no están trabajadas en la unidad didáctica. Y ahí estaríamos cumplimentando este criterio de diversidad, de progresión y de complejidad y simultaneidad. ¿Qué pasa con las actividades? Las actividades tienen en común que tanto la unidad como el proyecto son actividades posibles, es decir, hay una secuencia de actividades dentro de la unidad didáctica y dentro del proyecto, hay una secuenciación. El ambiente para la unidad importa por sí mismo, es importante porque es el eje de la unidad. En cambio, para el proyecto el ambiente es un medio por el cual yo voy a ir a buscar información. Entonces, sintetizando los contenidos, solamente en la unidad didáctica vamos a trabajar aquellos contenidos que hacen al recorte del ambiente y en cambio en el proyecto los contenidos tienen centralidad. Podemos, si queremos, que esto quede a criterio de cada institución, diferenciar el área principal del proyecto de las áreas transversales. Siempre hay áreas como que van siendo transversales, pero lo importante es que figuren todos los contenidos. En la unidad no hay un producto final. No tenemos producto final, esto es importante decirlo, pero sí tiene que haber un cierre de la unidad, es decir, tiene que haber un momento de validación de todo lo trabajado en la unidad, por eso esto tiene que estar planificado. En el proyecto sí tenemos tenemos un producto final que sería el cierre. ¿Qué pasa en la unidad didáctica? Y ya vamos cerrando la cuestión de la unidad didáctica con respecto a las salidas, que es algo que se presentó en los foros con bastante discusión. Las salidas, la experiencia directa es parte de la unidad, pero en el caso de que no puedan salir por diferentes cuestiones o porque el recorte no habilite a esta salida, es decir, yo planifique en función de algún recorte, podemos hacer lo que llamamos planes B, es decir, poder reemplazar las salidas por otras modalidades. Hoy en día contamos con las nuevas tecnologías y los videos son una buena opción. No son la mejor, lo recomendable es la salida, pero bueno, en el caso de que no se pueda hacer, no es que no puedo dar la unidad, ¿sí? Ya en la clase 4 empezamos a trabajar secuencia didáctica. La secuencia didáctica es uno de los temas más complejos dentro de la organización del trabajo cuando vamos a planificar. ¿Por qué trabajamos secuencia didáctica? La secuencia didáctica es un itinerario de actividades lógicas. Ustedes lo han visto con el ejemplo de la secuencia de sombrero de dedos, es decir, yo no puedo pasar a la actividad 2, en este caso yo no podría trabajar con las cartas en sombrero de dedos si antes no trabajé con los sombreros, ¿sí? La secuencia didáctica me ofrece la posibilidad de planificar todo, es decir, tampoco está pensada en clases, sino que está pensada en etapas. ¿Por qué? Porque ahí entra el concepto de variables didácticas. Las variables didácticas tienen que ver con esta necesidad de poder ir incorporando o materiales o consignas. La restricción de la consigna es una variable didáctica, la incorporación del material es una variable didáctica, el agrupamiento, la forma en que voy a agrupar a los niños, que es intencional, también es una variable didáctica. El trabajo en pequeños grupos es una variable didáctica. Lo importante de la secuencia didáctica es que ustedes tengan en claro que
para pasar a una actividad, el niño tiene que haberse apropiado de la anterior. Si yo cambio el orden de las actividades, como puede llegar a ser en un proyecto, esto significa que no es una secuencia didáctica, sino que es una secuencia de actividades. ¿Qué es lo importante de la secuencia didáctica? Que la secuencia didáctica, la lógica de esa secuencia, la maneja la disciplina. Por lo tanto, no voy a planificar de la misma manera una secuencia didáctica de matemática que una secuencia didáctica en el caso de ambiente si quisiera hacer alguna secuencia de efemérides. ¿Sí? Acá pensamos otra vez en relación a la clase de 4. A ver si me estoy olvidando algo de la secuencia didáctica que sea importante. No, creo que por ahora no. Sí es importante también esto de la progresión. Sí. Las actividades de la secuencia didáctica no van de lo simple a lo complejo. Pensar que uno va de lo simple a lo complejo responde a un paradigma anterior, sino que las actividades de la secuencia didáctica siempre son complejas. En realidad son provisorias, son complejas. El conocimiento es complejo por sí mismo. Lo que hacemos es aumentar el grado de complejidad, pero no partimos de la simplicidad. ¿Sí? Esto de pensar de lo simple a lo complejo responde a paradigmas, por ejemplo, de la década del 80 cuando hablábamos del diseño curricular. Hoy no, hablamos de la complejidad. Ya entrando en la clase 5, la idea de la clase 5 fue que ustedes pudieran rehacer el diario, es decir, el mismo diario que tenían en la clase 2, poder completarlo, poder ampliarlo, poder volver a organizar la información con todo lo que veníamos trabajando en las clases anteriores. Hoy inauguramos la clase 6. La clase 6 es la clase sobre evaluación. Es una de las clases más importantes porque acá vamos a hacer el verdadero trabajo colaborativo que tiene que ver con la wiki. ¿Qué es la clase? ¿Qué es una wiki? La wiki es un instrumento colaborativo. Yo lo que sí las invito es a ver el tutorial de cómo participar en una wiki. Ustedes van a estar separadas en grupo. Cada grupo va a tener un número, es decir, van a estar el grupo 1, 2, 3 y 4. Van a tener un foro de consultas. Ustedes cuando ingresen al foro de consultas van a encontrar su nombre y si está su nombre en el foro quiere decir que a ustedes les correspondería participar de ese foro y no de los otros 3. Ese foro es de consulta, es optativo. El trabajo importante es el de la wiki. En la wiki tienen consignas con respecto a la evaluación y van a trabajar con respecto a esto. Una vez que terminen la producción, todas tendrían que participar, ¿sí? Se van a poner en contacto mediante el foro, van a poder negociar, van a poder hacer acuerdos en el foro. Tienen 2 semanas, 3 semanas casi para el trabajo de este trabajo con la wiki. Esta wiki empieza en la clase 6, se continúa en la clase 7. La clase 7, el trabajo de la clase es seguir participando de la wiki porque le vamos a agregar más información a estas consignas que venimos pensando en la clase 6. En paralelo a este trabajo, ustedes una vez que finalizan la wiki, van a elegir una representante del grupo y esa representante va a tener que descargar, es decir, copiar y pegar en un archivo de Word la información que tienen de la wiki. En ese archivo de Word lo transforman en PDF, lo guardan como PDF, ahí van a acordar ustedes en el foro quién lo va a hacer, y ese archivo PDF van a ir a donde dice en la pestaña trabajo final y van a subir el trabajo final grupal. Ese es el primer trabajo final. El segundo trabajo final, que también se habilita hoy, es el trabajo final individual. ¿Qué van a hacer en ese trabajo final? Ustedes tienen las consignas, van a encontrar en la clase 6 las consignas de este trabajo final y van a tomar la planificación que ustedes tienen de la clase 2 y van a hacer correcciones o modificaciones. Esas correcciones y modificaciones las van a hacer sobre el mismo archivo de Word que ustedes tienen en la planificación. Esas modificaciones después van a fundamentar el porqué de las modificaciones y en el caso de que consideren que no necesitan modificar nada, directamente van a explicar por qué consideran que no van a modificar nada, ¿sí? Ese trabajo individual también se sube en la pestaña de que dice trabajo final. Por último, van a tener un foro en la pestaña de trabajo final que habilita sobre el examen presencial. Recuerden que el examen presencial en el CIE es el 12 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que van a presentar ustedes en el examen presencial? Bueno, en ese foro que se encuentra en la pestaña de trabajo final, van a encontrar el material que se les va a preguntar el día del examen final. ¿Qué tengo que llevar al examen final?
tengo que llevar los trabajos finales, las devoluciones por escrito que yo les voy a hacer, más todos los materiales. No tienen problema con los materiales, los van a poder tener presentes, ¿sí? Así que bueno, por ahora vamos terminando. No duden en escribirme, cualquier cosa saben que estoy cerca, que estoy acá, que las estoy leyendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.